Vamos a acabar con la clase de la semana pasada. Hola. Pues. Estamos muy contentos del parcial. Sí, demasiado. Uy, parcial. ¿Y cómo les fue en serio? Muy duro, ¿no? Parcial tan duro. Para uno hacer esos algoritmos a mano y después tratar de hacer las pruebas de escritorio, ese lado del tiempo. Ah, pues si ponía a hablar toda la prueba de escritorio, todo eso, pues sí era un poquitico largo, pero el tiempo les daba. Yo me demoré media horita, imagínense. Sinceramente perdí. No, pero ¿Cuándo es recuperación? recuperación. Eso deberían de pronto que uno de ustedes venga, nos lo ponen a hacer acá en PC y no algo y ustedes... Eche la paseadita, ¿verdad? Y mejor aquí nos ven. Mire, usted sabe que yo he trabajado cuando hacemos los talleres aquí, los ejercicios, pero ahí yo no sé. Nosotros le pagamos el pasaje. Así uno tiene la forma de hacer la simulación. Bueno, ya se lo cuadramos después del pasaje y la salida por la noche y esas cosas. Todos quedamos de amigos. ¿Lo del pasaje? No, eso es lo de menos. Dígame cuándo viene yo. Sí, yo le ponemos los Muchachos, vean, entonces vamos a continuar con el tema de las estructuras de control. Nos habíamos quedado en la sentencia if, que es la primera pues de las 4 que vamos a trabajar, pues de los 3 temas realmente. Ya vimos lo que es un condicional simple, lo estamos mirando en ese momento en las diapositivas, que únicamente sería un if y nada más. Si estamos trabajando con una condición, con 2 opciones, entonces estaríamos hablando de un if y un else. Listo, que eso fue lo que trabajamos la clase pasada, que teníamos 2 condiciones y según tenemos una condición y teníamos 2 opciones, ¿cierto? Según la condición, si era verdadera, cumplía lo que era las instrucciones 1, y si no era verdadera, ¿cierto? Si iba a las instrucciones 2. A esa habíamos llegado ahí hicimos acá sala de una condición, ¿cierto? Hicimos unos ejemplitos y trabajamos también lo que eran de 2 alternativas, de 2 opciones, que también trabajamos unos ejemplos en clase. Entonces vamos a continuar ahora con lo que son las sentencias anidadas, cuando tengamos más de una opción. Entonces estaríamos en el punto 4. Entonces los conocen también como los if anidados. Entonces estos if anidados se van a utilizar cuando tengamos más de 2 alternativas. Entonces lo que vamos a hacer es poner varias condiciones y preguntar por cada una de esas condiciones si se cumplen o no. Es diferente, muchachos, de poner una condición y luego poner aparte otra condición. ¿Por qué? Porque cuando encuentra que una condición es verdadera ya no pregunta por las demás. Es una cosa muy importante. Cuando ya una condición se cumple la condición 1, ya no preguntas por las otras condiciones. Si no se cumple la condición 1, iría a preguntar por la condición 2. Si se cumple la condición 2, hace las instrucciones y ya no preguntas por las demás instrucciones que se encuentran debajo. Únicamente hasta que usted cumpla una condición, hasta ese punto pregunta. Y por último, entonces cada condición, cada else if tiene su propia condición, y al final terminamos, si no es ninguna de esas, entonces ponemos un else que refiere en otros casos. Entonces sería la estructura básica pues del if. Aquí les vamos a mostrar pues un ejemplito muy sencillito en el cual vamos a utilizar pues if anidados. Y lo que vamos a hacer es, según el usuario va a ingresar un número del 1 al 7, y si ese número, según el número, vamos a ver qué día de la semana representa.
Entonces vamos a trabajar eso en Linux para poder trabajarlo. Entonces acuerde que abrimos un editor de texto. En este caso, como estoy trabajando en Ubuntu, ponemos el editor de texto que se llama gedit. Listo. Entonces, ¿se acuerdan con qué empezamos? ¿Con qué empezamos el código? Con include. Muy bien, entonces el include es para agregar la librería, ¿cierto? La librería que estamos trabajando hasta el momento es una única librería, que es el stdio.h. ¿Alcanzan a ver el texto, el tamaño? Ah, bueno, qué pena muchachos, antes de eso vamos a hacerle el análisis al ejercicio. No, eso sí. Se dañó. Está. Bueno, entonces, el análisis del ejercicio va a comenzar. Vamos a comenzar ¿por qué? Por los datos de entrada. De lo que vamos a decirle lo que va a ingresar el usuario sería un número. Un número que representa el día de la semana, ¿cierto? Ese número lo vamos a llamar, esa variable donde vamos a ingresar los datos, vamos a llamarlo por ejemplo día. ¿Y va a ser qué? Va a ser un número entero. ¿Por qué va a ser entero? Porque los días pues, serían del 1 al 7, no vamos a tener nada de 1.5 días, nada de eso, ¿cierto? ¿Cuáles serían los datos de salida? ¿Cuál es el dato de salida en este caso? Va a ser el día de la semana que represente el número. Entonces va a ser el nombre. El nombre del día de la semana correspondiente al número. ¿Cuál sería el proceso? El proceso en ese caso sería únicamente una comparación, ¿cierto? Porque tenemos el día, según el número que nos ingrese, tendríamos que ver el número que va a representar, el día que va a representar. Entonces, lo único que tendríamos es una comparación o preguntar entre comparación del número ingresado. Entonces lo único que tenemos que mostrar, según el número ingresado, preguntar por ese número, ¿cierto? Entonces sería, si es 1, supongamos que sea domingo. Si es 2, que sea lunes. El 3 va a ser martes. Y así continúan con los otros días. Entonces vamos a hacer eso en el lenguaje C. ¿Cómo comenzamos? Entonces, como habíamos dicho ahorita, vamos a comenzar
Empezamos por la librería, que en este caso única sería la entrada y salida estándar stdio.h. Recordemos guardar el archivo. El archivo lo vamos a guardar en la carpeta que nosotros queramos, en este caso se llama informática 1, y la vamos a llamar semana.c. Ahora semana 1.c. Listo, entonces ya nos pone los colores correspondientes. Luego de la librería, ¿con qué seguimos? Voy, voy. Muy bien, con el inicio, ¿cierto? Sería el in main void. Ya vendría el inicio. El inicio en C sabemos que es in main. Void. ¿Y qué vendría entre el in main void? Vamos a empezar a ingresar los datos. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué se empieza en el lenguaje C? ¿Con qué vamos a empezar nosotros? Definiendo las variables. Muy bien, la declaración de variables. Y entonces, en este caso, recordemos que vamos a tener una variable de entrada que se va a llamar int, se va a llamar día. Entonces, como es entero, la declaramos como int. Y la variable la vamos a llamar día. Y nada más, ¿cierto? Luego de la creación de la variable, vamos a decirle al usuario los datos de entrada, ¿cierto? Entonces hay que decirle al usuario qué es lo que debe ingresar. Entonces lo hacemos con un printf. Acuérdense que el printf es para mostrar datos en pantalla. Entonces le decimos que ingrese el número del día, ¿cierto? Le podemos poner entre paréntesis que sea un número del 1 al 7 para que el usuario sepa qué es lo que debe ingresar. ¿Qué hacemos con eso? Luego de mostrar el mensaje de entrada, ¿qué debemos hacer? Leer el número de día. Muy bien, leer. ¿Con qué leemos? ¿Cuál? ¿Cuál es el comando para leer los datos del teclado? Scan. Muy bien, entonces tenemos scanf, ¿cierto? Scanf. Y vamos a leer un número entero. ¿Con cuál símbolo podemos definir un número entero? Porcentaje de, perfecto. Y recordemos aquí la variable día, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? No, falta ahí. Falta la I. Perfecto. Bueno, entonces ahora ya tenemos el día. ¿Qué tenemos que empezar? Como estamos trabajando sobre if anidados, te vamos a empezar a preguntar por lo que ingresó el usuario. Entonces, si el día que ingresó es el 1, recordemos que estamos preguntando por igual porque es de igualdad, ¿cierto? Es una pregunta. Entonces ponemos, si el día es 1, ¿qué hacemos? Entonces, que le escriba al usuario o simple. Entonces recordamos para qué sirve el \n. Para que pase el otro renglón.
Muy bien, es un enter, un siguiente renglón, perfecto. Bueno, entonces si el día es igual a 1, si lo que ingresó el usuario es igual a 1, entonces que escriba que es domingo. Bueno, pero ¿qué pasa si no? Entonces va a preguntar por otro día. ¿Cómo lo hacemos? Con un else if, preguntando otra vez por la variable día y preguntando si es 2. Si es 2, ¿qué trabajaríamos? Este sí no era Tres llaves. Eso, llaves. Eso, pero recordemos algo. Recordemos que las llaves nos van a servir cuando un if tenga más de una línea. Entonces, eso puede escribirse claramente así, no hay ningún problema. Listo. Se puede escribir de esa manera también. No hay ningún problema, sino que para no perder, pues para que ustedes vean todo el código de manera más compacta, no los estoy poniendo. Pero se pueden poner así también. Se pueden poner de esa manera. Listo. Entonces ustedes pueden ir poniendo las llaves pueden ir poniendo las llaves en cada uno de los if que tengamos. Entonces, ¿qué estaría haciendo acá? Si el día es 1, escribiría domingo. Bueno, y si no, si el día es 2, va a escribir lunes. Así vamos a continuar con cada uno de los otros. Voy a borrar las llaves para que podamos ver más código en la pantalla. Entonces, continuamos. Si el día no es 2, le preguntamos por el siguiente día. Profe, ¿por qué no nos deja ver un poquito más arriba? Es que cuando uno medio se queda un momento, se queda del todo porque ya pasa. Ahí, o más arribita. No, más arriba. Ahí. ¿Está bien o está muy grande la letra? Está bien. Ok. Te recordemos, las directivas empezamos con ¿qué? Con la librería. Continuamos con el inicio. Dentro de la función inicio declaramos todas las variables. En este caso tenemos una única variable que la llamamos día. Y ya referimos a lo que es los datos de entrada, los mensajes al usuario y todo eso, ¿cierto? Vendría ya el algoritmo como tal, que sería todo eso que viene acá. Muchachos, yo les subí a la plataforma, yo les subí todos los ejemplos que hicimos la clase pasada. ¿Sí los vieron o no? Están ahí en la misma semana que estamos trabajando, les puse ejemplos 1, creo que les puse. Por si los van a bajar, si los quieren trabajar, yo igual les subo todo eso a la plataforma. Ahora sí puede, profesor. Entonces ya empezamos con cada uno de los días. Miremos la sintaxis, miremos que la sintaxis es if, podemos ponerlo entre llaves, ¿cierto? Luego seguiríamos con un else if para el día 2. Si se cumple ese día 2, escribiría eso y se saldría. Si no se sale, si no se cumple preguntaría por la siguiente, en este caso el día 3. Si no se cumple el día 3, pasaría ¿a cuál? Al día 4. Sería cada uno de los días hasta el sábado.
¿Dudas hasta ese punto hay o no hay? Simplemente miremos que lo que estamos haciendo es que preguntando por una variable y si no se cumple preguntamos por otra condición y si no se cumple preguntamos por otra condición y esa condición puede venir cualquier comparación que ustedes tengan. Entonces podemos poner mayor, menor, no importa. Listo. Entonces estamos acá preguntando por cada uno de los días y según lo que le ingrese el usuario pues mostramos un mensaje. ¿Qué pasa si no escribe ninguno de esos números? ¿Cómo ponemos otra condición? Entonces, hay una última instrucción que sería únicamente el else, que significa si no. Entonces, si es 1, entonces escriba domingo. Si es 2, escriba lunes. Si no, si es 3, escriba martes. Y así seguiría con todos los días. Finalmente decimos, si no es ninguno, con únicamente else. Si no, ¿qué vamos a escribir? Un mensaje de error. Ajá. Entonces, podemos escribir número no válido, ¿cierto? Pidiendo al usuario que lo que ingresó no es correcto. Entonces podemos escribir número no válido. ¿En dónde? Le escribimos un número no válido en el else. Ese else significa si no, que sería la última condición a cumplir. Si no se cumple ninguna de estas, él saltaría directamente a esta. Y finalmente termina el if. ¿Tenemos que hacer algo más o no? Si no le copio el si no, de todas maneras se ejecuta el código. Claro, el si no es opcional. Entonces usted, si es del 1 al 7 y si ingresó el 8, él no haría ninguna opción, pero no mostraría nada, ¿cierto? La última condición es como para decirle en cualquier otro caso haga lo siguiente, pero no es obligatorio, claro. Pues miremos la diferencia. Miremos la diferencia si ingresamos un sí no sí, que sería ese primero que está resaltado. Si ponemos un sí no sí, debemos poner una condición obligatoriamente. Pero si ponemos únicamente else, aquí no tendríamos que poner ninguna condición porque lo que estamos diciendo es, bueno, si no se cumplen ninguna de las otras condiciones que acaba de poner, haga eso. Listo. ¿Queda claro los if anidados? Entonces, como que para terminar el código, entonces recordemos con return 0. Y listo. ¿Te acuerdan cómo compilar? Con GSC espacio o guión o algo así. Sí, menos O. Muy bien. GSC menos O. ¿Qué diría? El nombre del archivo y el nombre que le vamos a dar al archivo compilado. Al contrario, nombre del ejecutable y al final nombre del archivo. Listo. Pero muy bien. Entonces, vamos a compilarlo. ¿Podemos pasar a compilar? Va a parar ese momento de pantalla, listo. Entonces recordemos algo importante es saber si donde guardamos el archivo es la misma ubicación que tenemos en la consola. Entonces, el comando para mirar dónde estamos ubicados, pwd, nos muestra que estamos en informática 1. Informática 1 fue justamente donde guardamos la variable, el archivo, perdón. Miremos si está. Entonces aquí está, por ejemplo, semana 1, que fue el que acabamos de crear. Ahora sí, entonces vamos a compilarlo. Para compilarlo, GSC. ¿Alcanzan a ver? Sí. Damos GSC menos O semana.out semana.c, que es el archivo, recordemos, gcc menos O
el ejecutable que sería hasta punto out, sería el ejecutable, y terminamos con gcc.c, que será el archivo que acabamos de crear. Si cometemos algún error, él nos va a decir. Y entonces le damos a ver, semana 1.c, independiente de referencia. Pero entonces lo compilamos. Ahí, por ejemplo, ustedes vieron que en ese caso tenía unos errorcitos. Él nos decía dónde estaban los errores. Pero uno tiene que leer pues lo que le están diciendo. Nos decía, en ese caso nos decía que no existía el print. ¿Por qué? Porque acá me había comido la F inicialmente. Acá. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecutamos? ¿Qué es eso? Ah, no. SC No, para ejecutar recordemos que es punto slash semana.out. Entonces ahí nos dice ya, ingrese el número del 1 al 7, el número del día. Te van a ingresar, por ejemplo, el 2. Entonces nos dice que el 2 es el lunes, ¿cierto? Podemos ejecutarlo las veces que queramos, el 5, el 7, ¿cierto? Si le damos, por ejemplo, el 9, ¿qué nos debe salir? Número no válido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el código? De lo que él hace el código es, cuando almacena el número, él empieza a preguntar en orden, empieza a preguntar por el primer if que encuentre. Si el primer if se cumple, si la primera condición se cumple, ya no pregunta por las demás, es decir, salta directamente de acá a acá, continuando con esto. Pero si no se cumple, preguntaría por la segunda opción, luego por la tercera, la cuarta, hasta que alguna se cumple. Cuando se cumple alguna, ya no pregunta por las que estén abajo. Listo, esa es la diferencia, es si ponemos if separados. Si ponemos if por separados, es decir, si los ponemos de esta manera, si lo ponemos así, ¿qué pasa? Él pregunta por este, se cumpla o no, va a preguntar por esa segunda. ¿Por qué? Porque miremos que no tiene un si no, ¿cierto? ¿Sí se ve la diferencia? Si acá quitamos todo eso, ¿cuál sería la diferencia? Que él preguntaría por esa condición. Si se cumple, realizaría esto. Si no se cumple, ¿qué pasa? Preguntaría por la segunda. Bueno, pero ¿qué pasa si esa se cumple? Igual preguntaría por esta. Y si esa se cumple, preguntaría por esta, ¿cierto? ¿Sí se ve la diferencia? ¿Sí se entiende la diferencia, perdón? Sí. Muy bien. Entonces, ese sería el ejemplito pues, que tenía con if anidados. Es un ejercicio pues para que ustedes trabajen de pronto en clases, pues para que lo vayan pensando también ahí en lo vayan pensando, para que lo vayan realizando. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con la otra sentencia de control, la otra sentencia de decisión. Es la sentencia switch. Esa es la, en pseudocódigo, ustedes la trabajaron con lo que la conocían como según, ¿cierto? Que eran los casos. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir tomar
diferentes caminos, según una alternativa, coger por un camino u otro. Eso tenemos que tener en cuenta, es que las condiciones a cumplir, o sea, la expresión debe ser simple y debe ser un valor entero o un carácter. Es decir, no podemos tomar decisiones sobre 2.5 o algún otro decimal, únicamente expresiones enteras o caracteres simples. ¿Listo? Entonces, tenemos lo siguiente. Si tuviéramos... Acá tenemos el inicio, ¿cierto? El inicio va a tomar una condición y según una variable que le ingresemos, él va a tomar diferentes caminos. Si cogemos la variable tipo A1, según una condición, él realizaría todo ese trabajo, ¿cierto? Es muy parecido a los if anidados, sino que en ese caso sería un poco más óptimo y más organizado. Si tenemos la opción AN, entonces tomaría ese otro camino. Si no cumple ninguna de estas condiciones, también tenemos una última opción, que sería un caso por defecto, que sería un camino a esa posición. Y terminaríamos con el según. Cada una de esas opciones va a tener su propio caso, ¿cierto? Entonces va a ser el caso 1, el caso 2, el caso 3, hasta un caso n. Y según se cumpla, según una variable que definamos acá, entonces va a tomar un camino, ¿cierto? Entonces, como la sintaxis, recordemos que en pseudocódigo teníamos algo de esa manera. Según una variable selectora, vamos a hacer lo siguiente: si el valor es 1, va a ser una lista de instrucciones 1. Si el valor es 2, va a ser unas instrucciones 2. Así hasta un valor n realizaría las instrucciones hasta n. Y tendríamos otros valores, es decir, un caso por defecto. Si no se cumple ninguno de la lista que teníamos anteriormente, realizaría las instrucciones otros. ¿Listo? ¿Cómo sería en el lenguaje C? Muy parecido, simplemente recordemos que es una traducción prácticamente al inglés. Tendríamos la palabra reservada switch, dentro de paréntesis tendríamos lo que es el selector o la variable opción que vamos a trabajar. Ya seguiría con la palabra reservado case, y acá pondríamos los valores. Entonces pondríamos case 1, las instrucciones, case 2 y las instrucciones, y así vendríamos con cada una. Miremos algo particular, es que después de cada case vamos a terminarlo con un break. Es decir, cada case no va a terminar no se abre con llaves y termina con llaves, no. Cada case va a terminar con un break. Listo. Miremos que el switch como tal abre con llaves y termina con llaves. Pero cada uno de los casos va a empezar con case y el valor y va a terminar con un break. Claro. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Esta sentencia switch es simplemente una alternativa a los if anidados. O sea, ustedes pueden utilizar tanto unos if anidados como una sentencia switch. Sería para la misma función, ¿cierto? Entonces miremos que si tenemos un if anidados, como lo acabamos de ver, tendríamos if la condición 1, hagan las instrucciones. Si la condición 2, hagan las instrucciones 2. Y así con cada una de las n condiciones. Así sería con los if anidados. ¿Cómo se vería eso con un switch? Con un switch tendríamos algo como esto, que tendríamos el switch y la variable 1, que sería el análogo de la condición 1, ¿cierto? Sería esa condición. Tendríamos la condición 2, que sería en este caso, en el switch sería el caso 2. Y así se seguiría con cada uno de las instrucciones hasta que finalmente llegamos al default, lo que representa en switch anidados la última condición de else. Listo, recordemos que esa condición, la última condición, no tiene como tal una pregunta, sino el resto de los casos haga la instrucción. Lo mismo ocurre en el switch. En el resto de los casos ponemos la palabra reservado default y ponemos las instrucciones que queramos realizar. Entonces miremos que con cualquiera de los dos podemos resolver un ejercicio, sea que les guste más con if anidados o con switch.
Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejemplo de la entrada de los 1 al 7 para los días, sino que en este caso lo vamos a resolver con los switch. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar. Borramos todos los días. Entonces, como empezamos del anterior, vamos a empezar de la misma manera. Entonces, vamos a empezar con, bueno, uno puede poner, recuerden que uno puede poner al comienzo, podemos poner al comienzo un comentario del código de lo que vamos a hacer. Entonces podemos hacer selector de días o cualquier cosa. ¿Cierto? Sería como lo que vamos a hacer. Ya luego continuamos con lo que son las librerías. Bueno, recordemos guardar el archivo para que nos vaya poniendo los colores adecuados. Entonces vamos a llamarlo semana 2.c. Lo guardamos. Listo. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer luego las librerías? A ver, ¿cuál es la librería? La misma que estamos incluyendo. Include stdio.h, que es la librería estándar. Luego ya vendría el inicio. En el inicio tendríamos el int main void entonces empezamos con ¿qué? Con la declaración. Siempre comenzamos por ¿cuál? Por la declaración de variables, ¿cierto? Como estamos dando el mismo ejercicio, únicamente tenemos un dato de entrada que va a ser la misma variable int día que vamos a trabajar ahorita. Recordemos que terminamos con punto y coma cada instrucción. Luego vendrían ya los datos de entrada. Los datos de entrada del usuario, que debemos indicarle al usuario qué es lo que debe ingresar. Entonces, por medio de un printf, le decimos al usuario que ingrese, igual que en el caso anterior, ingrese el número del día entre 1 y 7. Y terminamos con punto y coma. Listo, entonces ya tenemos el printf indicando al usuario. Ahora hay que capturar el dato del usuario con el comando scanf. Recordemos que como son números enteros, porcentaje de y la i y luego la variable. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos, le ingresamos al usuario que debe ingresar. Ahora vamos a empezar con la sentencia switch, que es lo que estamos trabajando en este tema. Entonces tendríamos la palabra reservada switch. ¿De qué variable vamos a hacer switch? De día, que es nuestra selectora. Según el día que ingrese vamos a seleccionar algo, ¿cierto? Entonces abrimos las llaves de switch, ¿cierto? Y podemos cerrarlas por acá más adelante. Entonces dentro de este segmento va a ir todo lo que es del según, todos los casos que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál sería el primer caso? Entonces le damos de acuerdo. Case es otra palabra reservada. ¿Y qué casos pueden tomar? Puede tomar el 1, ¿cierto? El caso 1. Si toma el caso 1, podemos imprimir el día, que es domingo. ¿Cómo hacemos para cerrar el caso 1? Entonces vendría la palabra reservada break,
¿cierto? Que lo trabajamos, que lo vimos ahorita en las diapositivas. No, cerramos, muestran todos los. Eso. Ahorita vamos a mirar qué pasa si no ponemos el break. Justamente, si no ponemos un break, él comenzaría a tomar cada uno de los casos. Cuando él encuentra un break, de una termina el switch. Listo. Entonces, debemos continuar así con cada uno de los casos. Con el case 2. Entonces vendría el printf del día lunes. Y terminamos con el break de ese caso. Y así continuamos con cada uno de los días. Eso lo podemos, para que nos quepa pues aquí en toda la pantalla, lo voy a organizar de una manera. Pero, ¿cómo se organiza? Así como lo estamos describiendo. Listo. Lo voy a poner de otra manera para que podamos visualizarlo todo y no tengamos pues problemas. Podemos también ponerlo de esta manera. Como son poquitas instrucciones, lo podemos poner así. Listo. Tendría el caso 3. Cada uno de los casos los ponemos acá. Miremos que de alguna manera se ve mucho más organizado en este caso de switch. Se ve mucho más simple, ¿cierto? Aquí lo que tenemos que hacer es organizar según los días que tengamos. Entonces, bueno, entonces acá tendremos cada uno de los 7 días. ¿Qué pasa si no se cumple, si el usuario no ingresa un número del 1 al 7? Entonces ya vendría el último caso. El caso por defecto, ¿cierto? Default. Y acá le podemos poner lo que nosotros queramos. En este caso podemos ponerle el mismo mensaje que le hemos puesto ahorita de número no válido. Entonces recordemos algo. El break, la función del set break, lo que hacen cuando encuentra el break, termina esa sentencia switch. Es decir, llega, si el caso es 1, imprime, llega la sentencia break y se sale, es decir, termina acá, termina con el switch. Si el caso no es 1, entonces salta al caso 2 y supongamos que ya terminó, que el lunes, entonces escribe el lunes y se encuentra con la palabra break. Como se encuentra con la palabra break, ¿qué va a hacer? Va a saltar directamente al fin del switch. Si encontró, por ejemplo, que el día que ingresó fue 5, pues ingresó el 5, se va a escribir el jueves, luego de escribir jueves se va a encontrar con la palabra break, y como encontró con la palabra break, va a saltar al final del switch. Es necesario, una pregunta, ¿es necesario escribir el break al final del default? Acá tendríamos que escribir un break. ¿Pero es necesario o no es necesario? ¿Cómo que sí? Bueno, entonces veamos una cosita. ¿Qué hace con un break? ¿Cuál es la función del break? Termina toda la... Perfecto, entonces como él encuentra un break, termina con el switch. Si acá se encuentra el break, ¿a dónde saltaría? Al final del switch, que es aquí, ¿cierto? Y si no lo encuentra, si lo borramos, ¿a dónde pasa?
¿Pasa acá también o no? ¿Cierto? Porque es la siguiente instrucción. Entonces, lo pongan o no va a funcionar en el caso de por defecto. ¿Por qué? Porque si la siguiente instrucción después de default es finalizar el switch. ¿Listos? Entonces acá tenemos todos los casos. Miremos que es mucho más simple o de pronto mucho más organizado que lo que teníamos ahorita nosotros con un if. ¿Cierto? Entonces, ¿con qué terminamos? Muy bien, entonces terminamos con el return 0. Recordemos que dentro de cada sentencia debe haber como una sangría que nos indique que este código pertenece a quién, al switch en este caso, ¿cierto? Para que nosotros podamos entender mucho más fácil nuestro código. ¿Quedó alguna duda sobre cómo escribir el case, el switch en C? ¿Muchas alguna duda? Bueno. Ya lo otro es que ustedes practiquen. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería para compilarlos? Igual que lo hicimos ahorita. SC. Vamos a ponerlo, el ejecutable que llama semana2.out, ¿cierto? Y ponemos el nombre de la semana, el nombre del archivo que tenemos en este caso que llama semana2.c. En este caso no nos mostró ningún error, entonces podemos ejecutarlo. Lo ejecutamos, ¿cierto? ./ y le damos el nombre del ejecutable que se llama semana2.out. Listo. Entonces dice que ingrese el número del día. Igual que en el anterior, le damos 1, nos muestra que es domingo. Si le damos 2, nos dice que es lunes. Si le damos 5, si le damos 5, nos dice que es jueves. Nos faltó aquí en ese caso, me faltó aquí ponerle el fin de línea para que pueda saltar. Listo, entonces como le hice un cambio al archivo, recordemos, cada vez que hagamos un cambio al archivo debemos compilar nuevamente. Entonces ya compilé, luego ejecuto. Entonces dice que el día 5 es un jueves, que el día 7 es sábado y que el día, por ejemplo, el día 0 es un número no válido, ¿cierto? Si le ponemos el día 10, dice que es un número no válido, ¿cierto? Bueno, entonces miremos cómo funciona el break realmente. Supongamos que yo quito este break. Estoy quitando el break del domingo, es decir, del día 1. Guardamos. Luego de guardar, volvemos a compilar. No saco ningún error. Entonces vamos y ejecutamos. Supongamos que le ingreso el día 2, el día 3. Si vengamos el día 3, miremos que me sacó ¿qué? Martes, está bien, ¿cierto? Porque encontró que el día 3 es martes y encontró un break y se salió. Pero ¿qué pasa si le doy el día 1? ¿Qué me dice que ocurre? Le va a mostrar el día domingo y el día lunes. Porque encuentra un día en el día lunes. Exacto, entonces va a continuar, va a escribir hasta que encuentre un break, ¿cierto? En ese caso, ¿qué me mostró? Como dijo el compañero, ¿cómo es que te llamas? Andrei. Mostró el día domingo y el día lunes. Listo. Así, si nosotros en el caso, pues en este caso queremos quitar eso, entonces ejecutamos. Si le ingreso el día 1, me va a mostrar en este caso ¿qué? Me va a mostrar
Todos esos hasta que encuentre el break. Es decir, vamos a domingo, lunes y martes. ¿Cierto? Si le damos un 2, ¿qué me muestra? Muestra Martes. lunes y martes. Lunes y martes. Lunes y martes, muy bien. Listo, entonces sí quedó claro cómo se utiliza el switch y para qué sirve la instrucción break. Listo, más adelante, cuando estemos viendo ciclos, vamos a utilizar de otra manera el break. Bueno, entonces, ese sería el ejemplito, el mismo ejemplo de if alineados, pero en este caso sería con switch. Vamos a realizar otro ejemplito. Entonces vamos a mirar otra vez la comparación entre el if y el switch. Entonces vamos a mirar si vamos a hacer otro ejemplito que nos diga si una letra que ingresó un usuario es una vocal o no es una vocal. Listo, ese sería otro ejemplito que vamos a trabajar en clase. Entonces, vamos a hacerle el análisis. Vamos a empezar con el análisis. Entonces, ¿cuáles serían los datos Entrada. de entrada? Entonces, en este caso, como estamos, lo que debe ingresar el usuario es una única letra, ¿cierto? Entonces, los datos de entrada, un carácter, ¿cierto? Un carácter que vamos a llamar, por ejemplo, carácter. ¿Y qué tipo va a ser? ¿Qué tipo de variable estamos trabajando en este caso? ¿Cómo? No, porque lo que debe ingresar el usuario es una letra. Listo, entonces hay que mostrar si la letra ingresada es una vocal o no, ¿cierto? Entonces el tipo de datos sería carácter o tipo char, ¿cierto? Tipo carácter. Entonces los datos de entrada es un carácter o una letra. Listo. ¿Cuáles serían los datos de salida? La información de salida. Muy bien. Entonces si la letra ingresada es vocal o no, ¿cierto? ¿Cómo realizaríamos eso? El proceso en este caso es comparar la letra con las vocales, ¿cierto? Entonces tendríamos que si la letra car es igual, por ejemplo, a... Si la letra es una A o una A mayúscula, estaríamos hablando que es una vocal, ¿cierto? O si la variable car es igual a una B, pues en este caso vamos a preguntar por la A, B, ¿cierto? Por la E o la E mayúscula, entonces sería una vocal. Pero si car, en este caso daría, pues es igual a una letra, por ejemplo la B, ¿cierto? O la B mayúscula cualquiera. No podemos, debemos decir que no es una vocal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comparar con las vocales, que son 5 vocales, ¿cierto? Las 5 vocales que vamos a trabajar. Entonces, vamos a trabajar ese programita. Entonces vamos a empezar con el comentario.
comentario sería indica si entonces sería algo como eso. Indica si una letra es vocal o no. Vamos a guardarla. Vamos a guardarla con la palabra vocal. Acá se puede ver la dirección que estamos trabajando en informática 1. Vocal.c. Vocal1.c. Entonces ya vamos a estar obviamente con las librerías. Las directivas o librerías, en este caso estamos trabajando. Vendríamos con la librería estándar. Luego de la librería vendremos ya con el inicio, que sería como estamos mostrando en los ejercicios anteriores. Inmate voids. Y dentro de esos vamos a poner todo el código. Recordemos que terminamos con return 0, que no nos puede olvidar. Entonces en esta sección va a ir todo el código, comenzando dentro del código con la declaración de variable, que ahora sería un tipo, como va a agregar un carácter, entonces va a ser un tipo char, ¿cierto? La letra de Entonces va a ser un tipo char, que va a llamar char, ¿cierto? El carácter, por ejemplo, que es un carácter, el tipo char, ¿cierto? Recordemos que los tipos que trabajamos más en esa materia van a ser el tipo entero, que es int, el tipo real, que va a ser float, el tipo char, ¿cierto? Que serían los tres a trabajar. Y si vamos a dar con una cadena de caracteres, también trabajamos con tipo char. Entonces ahora ya tenemos la variable tipo char. Vamos a decirle al usuario qué es lo que debe ingresar. Entonces entra ingreso de datos, ¿cierto? Entonces dentro de los datos debemos decirle al usuario, informarle qué va a ingresar el usuario. Entonces ingrese una letra. Listo. Vamos a guardar eso. Con el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje qué? Porcentaje C. Vamos a guardarlo dentro de la variable car. Ahora ya tenemos los datos de entrada. Ahora vamos a empezar a comparar. Entonces, inicialmente, este primer algoritmo lo vamos a trabajar con la sentencia, con un if anidados, con estructuras de if anidados. Entonces comenzaríamos con if. Por ejemplo, vamos a preguntar inicialmente por la A, luego por la E, la I, la O y la U. Entonces, si car, recordemos que estamos preguntando por igualdad, son dos iguales. Entonces, si la variable car ingresada es igual a A, por ejemplo, ¿cierto? O también puede ser en mayúscula, ¿cierto? Si la variable A es igual a car o es igual a mayúscula, car igual a mayúscula, entonces ¿qué vamos a hacer? Decir al usuario printf la letra. Podemos indicarle qué letra, entonces podemos decirle, por ejemplo, así: la letra porcentaje C, que es la que va a ingresar el usuario, es una vocal. Ahí estaría bien o faltaría algo. ¿Qué faltaría en este printf? ¿Se alcanzan a ver? Acá lo que estamos diciendo es: escriba que la letra que ingresó, que sería una variable, es una vocal.
Recordemos que el printf, cuando queramos mostrar algo, el valor de una variable, debemos poner aquí coma y la variable que queramos mostrar. En este caso va a ser la variable car. Esa variable car va a tomar el lugar de ese porcentaje C, ¿cierto? Recordemos que lo que hace es reemplazar el valor que tenga esa variable. Bueno, y si no es la A, te vamos a preguntar por la vocal E, ¿cierto? Entonces, si la variable car es igual a la letra E o es la letra E mayúscula, entonces la letra es una vocal, la letra car es una vocal. Y así podemos continuar con el resto de vocales. Preguntar por la I, la E mayúscula, por la O. Y terminamos con la letra U, con la vocal U. Bueno, ahí estaremos trabajando con las condiciones que nosotros queramos poner. Entonces, si la letra es A, si no, si es E, si no, si es I, si no, si es O, o si no, si es U. Pero hay una última condición que nos va a decir si no es ninguna de las anteriores. Entonces preguntaríamos por else. Teacher, Sí, ese primer if no lleva punto y coma al final. acá. Primer if. Ese. Aquí. Bueno, recordemos que esto realmente se puede escribir de esta manera. ¿Listo? Ah, sí. Entonces aquí no lleva punto y coma. Sino que recordemos que yo lo escribo así es para que ustedes puedan visualizar toda la pantalla. Y las llaves pueden omitirse cuando únicamente tenemos una instrucción dentro de la condición. ¿Listo? Entonces este if estaría tomando este printf, ¿cierto? Aquí podemos hacer lo mismo con todos. Ponerle abrir llaves y cerrar llaves. Voy a dar por más cuestiones de visualización para que ustedes logren ver todas las condiciones. Bueno, y si no se cumple ninguna de estas 5 condiciones que debemos mostrar al usuario. No es una vocal, la letra inglesa no es una vocal. Muy bien, entonces la letra C no es una vocal. Listo, acá si queremos también, muchachos, en ese punto también si ustedes quieren pueden poner llaves, ¿cierto? El else también tiene llaves, sino que como únicamente tenemos una única instrucción dentro de la condición no son obligatorias, pero con cualquier otro caso está bien. Si tenemos más de una instrucción sí es obligatorio poner las llaves. Entonces ahora vamos a guardar el archivo y vamos a compilarlo. Entonces para compilarlo gcc -o vocal1.out y vocal1.c. Y no nos mostró ningún error. Entonces vamos a ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecutamos? Muy bien, entonces punto slash y el ejecutable vocal1.out. Entonces nos dice que ingrese la letra. Que vamos a ingresar la letra A. Entonces nos dice, qué pena muchachos, ahí me faltó, ¿qué? ¿Qué me faltó? El enter, ¿cierto? Entonces aquí entre cada una de esas cositas recordemos poner un enter. Listo. Ya tenemos el enter. Y ya podemos, como hicimos un cambio, recordemos que hay que compilar nuevamente y ejecutamos.
Entonces ingresa la letra. Entonces yo ingreso la letra A minúscula. Me dice que la letra A, miremos que aquí, en ese punto letra A, aquí está representado por qué carácter. Porcentaje C, ¿cierto? Y eso ya se reemplaza por el valor que tenga la variable car. Entonces nos dice que la letra A es una vocal. Si le decimos la A mayúscula, nos dice que es una vocal. Pero si le ingresamos, por ejemplo, la letra la R, ¿cierto? Entonces nos dice que la letra R no es una vocal. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Ahí lo hicimos ¿por qué método? Por el método de if anidados. Ahora vamos a hacerlo por el método de switch, el método de según. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez, en vez de utilizar esa cantidad de if, else, vamos a hacer ¿qué? Una única condición. Vamos a hacerlo por medio de la estructura de control casos. Entonces comenzamos igual que el anterior. Entonces acá empezaríamos con un mensaje de inicio que sería, por ejemplo, selección de día de detector de vocal, ¿cierto? ¿Cierto? Que es lo mismo, el detector de vocales nos dice si es una vocal o no. Entonces comenzaremos ahora con las librerías o directivos. Entonces en las directivas comenzamos por include. Bueno, recordemos guardarlo. Vamos a guardarlo con el nombre de vocal 2.c. Listo. Vamos ahora al inicio. Entonces inicio in main. Void. Y terminamos todo, deben terminar con return 0. Bueno, ahora vamos a empezar con la declaración de variables. Eso es lo mismo que el caso anterior. En este caso estamos hablando con una variable tipo char, un carácter que llamamos char. Terminamos con punto y coma. Le hacemos la misma pregunta al usuario. Datos de entrada. Le decimos al usuario qué es lo que debe ingresar. Que ingrese una letra y la guardamos en la variable. Vamos a guardar en la variable tipo carácter, o sea, porcentaje C, y la variable se va a llamar, recordemos el simbolito de la i antes del nombre de la variable. La variable es la variable car. Ahora sí, vamos a hacer nuestro selector. En ese caso va a ser la variable car, porque según el carácter va a tomar un cierto camino. Entonces vamos a empezar con switch, que es la palabra reservada, y nuestra variable selectora va a ser car. Entonces la variable selectora es car. Y tenemos aquí la sentencia switch. Abrimos y cerramos el switch. Pero car no tiene. Sí. La variable para el switch no tiene que ser una variable numérica. No, puede ser una variable numérica o una variable carácter en este caso. ¿Listo? Porque realmente pensemos que una variable numérica, una variable carácter, por ejemplo, también es representada como un número, según el carácter ASCII, ¿cierto? Entonces, según el carácter ASCII, nosotros podemos trabajar justamente como si tomara el número, por así decirlo, del carácter. Por ejemplo, la A, que es el 44, supongamos. Entonces él tomaría el 44 en ese caso. ¿Listo? Entonces nosotros podemos tomar, por ejemplo, el case A, ¿cierto?
o el case vamos a tomarlo de esa manera. Si es con esa, si es case A o case A, también tomaríamos la E, la I, con cualquiera de esos casos que vamos a imprimir. Yo pudiera colocar los que quiera seguidos. Con una or. Claro, nosotros aquí podríamos poner if A, o if E, o if I, o if U, pues cierto, que pondríamos acá. En el caso anterior podríamos hacer todo dentro de una misma condición grande, ¿cierto? Todo no habría ningún problema. Pero ¿cuál es más visible, cierto? En este caso seríamos más visible en este caso, con el switch. Por eso les dije al principio, un switch y un if anidados son exactamente lo mismo, pero uno va a ser de pronto más fácil de manejar, más fácil de visualizar, más manipulable que el otro. Listo. Entonces cualquier cosa que yo haga con switch la puedo hacer con if, pero no viceversa. Listo. Vamos a hablar un poquitico de eso. Entonces le decimos, por ejemplo, con printf, le decimos que la letra porcentaje C es una vocal. ¿Y cuál va a ser? Va a ser la variable car. ¿Qué pasa si no se cumple ninguno de esos casos? Entonces ya viene hacer el caso de foul, muy bien, de foul, y que nos diga que esta letra car no es una vocal, ¿cierto? Acá lo estoy poniendo un poquitico desordenado para que nos quede en una sola línea. Eso realmente debería ir pues aquí con esa tabulación. Entonces la letra C no es una vocal. Y ya terminamos el switch con la llave. Entonces si se cumple cualquiera de esos casos, él va a escribir esto. Y si no, va a escribir esto. Falta algo, muchachos. El break, muy bien. ¿Por qué? Falta decirle al programa que cuando en cualquiera de esos casos imprima esto, pero que haga después, que luego de imprimir se salga del switch, ¿cierto? Se debe salir del switch cuando imprima que es una vocal. Si no le ponemos el break, él realizaría la siguiente instrucción, que sería esta de acá. ¿Queda claro? Pues se ve la diferencia entre el switch y el if anidado. Te vamos a guardarlo, vamos a compilarlo. Este caso se llama vocal 2, ¿cierto? Entonces damos GSC menos O, vocal 2.out y vocal 2.c. Entonces no nos sacó ningún error. Listo, entonces vamos a ejecutarlo. Entonces punto slash, le damos vocal 2.out. Entonces ingresemos una vocal, entonces ingresemos la letra A. Me faltó igual que en el caso anterior, un enter. Listo. Entonces vamos a volverlo a compilar y lo ejecutamos. Entonces vemos la letra E. Dice que la letra E es una vocal. Si le decimos la letra U, nos dice que la letra U es una vocal. Y si digamos que le damos una letra N, dice que la letra N no es una vocal. O si le damos que la letra R mayúscula, nos dice que tampoco, que no es una vocal.
olvidamos la O mayúscula, nos dice que es una vocal. Listo. Entonces miremos que con cualquiera de los dos casos, if o switch, nos van a servir para el mismo propósito, pero ustedes deben determinar cuál es más simple para trabajar según el caso. Entonces, en las diapositivas continuando, bueno, ahí les muestro más o menos el mismo ejemplito, listo, por si lo van a ver en las diapositivas. Y también lo tendríamos en lo que es el switch, que fue justamente lo que acabamos de trabajar. Listo. Entonces, con cualquiera de los dos casos, cualquier caso que escribamos con la estructura switch, la podemos cambiar por una cantidad de if anidados. Pero lo contrario no siempre es posible. ¿Por qué? Eso es muy importante, porque el switch únicamente trabaja con lo que son las variables enteras o variables caracteres, ¿cierto? O los caracteres. Mientras que el if puede trabajar con lo que son flotantes, reales, cadena de caracteres, ¿cierto? Pueden hacer unas condiciones mucho más complejas de lo que podemos trabajar con un switch. ¿Listo? Entonces, recordemos, un switch puede ser reemplazado por un if, pero no siempre lo contrario se cumple. Entonces, ¿cuál es la ventaja del switch? Que de pronto es más claro y es muy útil para menús. Cuando estemos trabajando un menú, eso nos va a ayudar mucho, por ejemplo, cuando ustedes vayan a realizar una calculadora, que va a ser una práctica que van a realizar en estos días. Va a ser una calculadora muy simple, entonces el usuario tiene que escoger si va a sumar, restar o multiplicar o dividir. Entonces con un menú ustedes le pueden ingresar al usuario y según la opción que escojan realizar una operación. También, a pesar de que no está escrito, es mucho más óptimo en algunos casos un switch que un if, es decir, puede gastar menos memoria un switch. Listo. Bueno, entonces eso es por hoy, muchachos. Sería la otra clase continuaríamos con lo que son los ciclos. ¿Tienen alguna duda con los if o con los switch? Yo puedo colocar todos los que hay de ahorita en una sola línea. Claro. Y en, Sí. la siguiente colocar el mensaje que es una vocal. Sí, eso van separados por los dos puntos. Lo importante son los dos puntos. Entonces yo puedo ubicar todos los case de esta manera, ¿cierto? O ponerlo así en parejas, no hay problema. Lo importante es que ellos se van a diferenciar por cuál, por esos dos puntos que hacemos acá. Y eso va a salir cuando encuentre el break, no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? Muchachos, estén atentos de la plataforma, los mensajes que les pongamos. Listo, está de manita. Y coman con el laboratorio. Está muy duro, bro. Profe, hay un punto donde usted pide buscar una palabra en un directorio y en una de las carpetas del directorio como al mismo tiempo. Yo creo que es buscar en todos los directorios de una carpeta, si no estoy mal. Todos los archivos de un directorio. Entonces uno pone pues el comando que es la palabra y copia el directorio. Sí. Pero al final debemos darle para un archivo en específico. ¿Y cómo reemplazamos un archivo? Recordemos que el carácter asterisco, en este caso, puede reemplazar cualquier archivo. Con el carácter asterisco podríamos hacer eso. O con la palabra, creo que también hay una opción, si no estoy mal, el -R. La opción -R nos hace de manera recursiva el conteo, la búsqueda. ¿Y por qué? ¿Qué está duro? Eso no fue todo lo que trabajamos en... todos esos comandos están en la diapositiva. La tutoría, el video apenas lo montaron hace poquito, con ese video. Ya la estamos descargando y creo que con esa aclaramos todo. Pero bueno, está bien. Pero todos esos videos, pues a pesar de que el video es muy importante, si ustedes pueden leer pues información y mirando las diapositivas son capaces de resolver eso. La mayoría están en las diapositivas. Pues sí, miremos que lo que realmente se hizo en el laboratorio fue trabajar en orden. Es más, fue en orden que los trabajamos cada uno de los puntos. Entonces inicialmente yo les decía que miraran una carpeta, que crearan, que borraran. Pues justamente en el orden que están las diapositivas, en ese mismo orden les pusimos el laboratorio.
Pues sí, hay unos puntos más difíciles que otros, pero la idea es que trabajen eso porque para mañana es porque cada semana se les pone un laboratorio. Entonces, si vamos a atrasar ese, nos vamos a ir atrasando en los otros. ¿Cómo? Cada 15, cada semana. Bueno, entonces, para mañana sería el del comando Linux. Ya para dentro de 8 días sería el del lenguaje C, el primerito, que son 8 ejercicios. ¿Sí, muchachos? ¿Le trabajan a eso? ¿Alguna otra cosa tienen para preguntarme o alguna duda? No. ¿Cómo? No la estoy escuchando, qué pena. No, profe, no hay más preguntas. Ok. Yo, bueno, les voy a dar todo el domingo y el lunes pues para que trabajen también el lunes. ¿Listo? Un día ahí. El laboratorio queda hasta el lunes a las 10 de la noche. Sí, les voy a dar hasta el lunes para que traen juiciosos el domingo. Y las muchachos con el pasteleo que uno se da cuenta. ¿Listo? Sí, profe. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Estén atentos a la plataforma, a los mensajes que les ponemos. Si tienen alguna, me las escriben al correo, me las escriben en la plataforma. Listo. Muchas gracias. A usted, profe, muchísimas gracias.